En las afueras de Málaga, donde la campiña ondula y el calor del verano trepa por los muros con paciencia de reptil, se alza un caserón de ladrillo y silencio que se ha ganado un lugar propio en el mapa de lo inquietante. Es el Cortijo Jurado. Su silueta se reconoce desde la carretera como un recorte oscuro contra el cielo, con ventanas que parecen ojos siempre abiertos y una torre que mira a lo lejos como si llevara décadas montando guardia. No es un palacio, no es un castillo, pero su presencia pesa. La vegetación, cuando no se la podaba, trepaba por los muros y hacía del conjunto una suerte de ruina romántica. Quien lo ve por primera vez entiende, sin necesidad de leyendas, por qué aquí cuajó el rumor. En Andalucía, donde casi cada pueblo tiene un fantasma, este cortijo decidió reunir casi todos. Para comprender la sombra de Jurado conviene recordar lo evidente. A finales del siglo XIX y principios del XX, los alrededores de Málaga combinaban riqueza agrícola, grandes casas de campo y caminos de tierra, donde la noche caía sin cortes de neón. El cortijo fue hogar, trabajo y símbolo. Entre los ejes de ladrillo visto, los ventanales altos y las estancias de techos generosos, la casa respiraba la autoridad de una época. No se levantó para asustar, sino para mandar. Sus suelos oyeron tratos, sus cuadras conocieron el ritmo de las bestias, sus cocinas fueron un corazón caliente durante inviernos de lluvia. En los patios se curaban herramientas, se tendían mantas y se comentaban noticias llegadas desde la ciudad. Es en ese marco real, doméstico y lleno de vida donde, con el tiempo, se superpuso otra capa, la de las historias que no figuran en registros, pero que se resisten a morir porque encontraron en los pasillos una acústica perfecta. La leyenda más repetida habla de muchachas desaparecidas en las cercanías, nombres que se perdieron en la prensa de época o que, directamente, viven solo en la tradición oral. El relato sostiene que algunas fueron vistas por última vez rumbo a La Vega, que otras cruzaban el camino que separa el Cortijo del Cauce y que unas pocas debieron haber pasado, quizá, frente al portón. Esa proximidad alimentó una sospecha que se hizo mito. No hay expediente público que cierre el círculo, y sin embargo, la historia insistió hasta volverse geografía. A partir de ahí, cualquier sombra en la escalera podía ser lectura, cualquier ruido bajo una tarima podía ser prueba, cualquier corriente fría en un pasillo podía ser culpa del pasado. Así funcionan los lugares con vocación de museo emocional. Basta una chispa para que el fuego recuerde cómo arder. Otro estrato del rumor lo aportan los túneles. Dicen que bajo Jurado se abre una garganta de ladrillo que conecta con otros cortijos, con antiguas servidumbres de agua o con galerías de servicio pensadas para cruzar sin sol el tramo entre casa y cuadra. Lo verosímil convive con lo fabuloso. Hay quien asegura haber visto una boca tapiada junto a un sótano y quien habla de pasadizos que iban más allá de lo razonable, como si el subsuelo fuera una ciudad. A veces se añade que en esas galerías se realizaban ritos, que allí abajo corrió más que agua, que el eco aprendió vocabulario que la superficie prefiere olvidar. Las exploraciones clandestinas de finales del siglo XX y principios del XXI añadieron su propia tinta a este mapa. Se contaron escaleras de caracol que no llevan a ninguna parte, se fotografiaron arcos surcidos con cal, se oyó el goteo de una humedad que sonaba a reloj de arena. El cortijo escuchó, no desmintió ni confirmó, y la leyenda siguió sumando metros. A esta altura, el oyente sensato pide aire. Aprendimos a desconfiar de todo lo que se cuenta sin fecha ni firma. Por eso conviene poner sobre la mesa algo que no es discutible. Jurado fue abandonándose. Las obras prometidas para levantar un hotel de lujo y devolver la vida al conjunto avanzaron y se detuvieron, volvieron a empezar y otra vez se frenaron. En ese interregno, la casa, como todas las casas sin gente, atrajo curiosos. Algunos buscaban historia, otros susto, otros apenas el lujo adolescente de cruzar una valla y apuntar con una linterna. En ese caldo
se cocinan las psicofonías y las sombras. Un grupo de investigadores registró voces donde no había nadie. Una voz que parece decir aquí, otra que sugiere sal de ahí, un golpe que responde a una pregunta, un murmullo que no cuadra con el viento. Quien ha grabado sabrá que el audio es un animal difícil. Aún así, los minutos de cinta se escuchan y, en la madrugada, cuando el ruido de la ciudad se apaga, aquellas sílabas prestadas por el azar o por otra cosa encuentran su sitio en la columna vertebral. El lenguaje de las psicofonías es extraño por definición. Una respiración se vuelve un nombre. Un paso es una orden. Un roce de ropa es un susurro detrás del oído. Jurado ofrecía para ese juego una acústica amplia, con salas grandes donde el eco dobla los sonidos y huecos en los que el viento recuerda su oficio. Muchos equipos aseguraron captar voces, risas o lamentos. Algunos, con más pudor, prefirieron hablar de anomalías. Lo que nadie discute es la repetición de ciertos fenómenos. La temperatura baja en el mismo tramo del pasillo. La luz de una linterna pierde fuerza en una habitación y vuelve a ganar al salir. Un detector de movimiento se activa cuando el grupo está quieto. Con los años se fueron acumulando anécdotas, y la anécdota repetida deja de ser anécdota para volverse atmósfera. A la atmósfera de Jurado se entra como se entra a una iglesia antigua. Se ajusta el paso sin que nadie lo ordene. Se baja la voz por respeto o por instinto. Se mira 2 veces la misma esquina. Entre los visitantes han circulado figuras. Una silueta que parece asomarse por una ventana del segundo piso y que, al subir, no está. Una sombra en el corredor que cruza de pared a pared sin tocar el suelo. Un hombre con sombrero visto de perfil junto a una puerta ahora herrumbrada. Alguien que fuma en la escalera y deja un olor a tabaco frío que no puede venir de nadie. Un niño que corre hacia la galería y desaparece. Nada de esto sirve como prueba para convencer a quien no quiere ser convencido. Sirve, sin embargo, para entender por qué la gente vuelve. Porque la casa parece responder cuando se le habla con cuidado, porque el lugar, si decide regalar algo, no entrega sustos de feria, sino señales que piden interpretación. En las noches de verano, cuando el aire tibio entra y sale por las ventanas como un animal lento, los grillos tocan un mismo acorde y las luces distantes de Málaga se vuelven una constelación terrestre. Jurado, en ese momento, se comporta como un teatro que aguarda al público. Las piedras, calentadas por el sol, ceden su calor a la noche y el cortijo actúa su mejor papel. En la torre, un crujido que suena a madera sacando pecho. En el patio, un golpe de cubo contra la losa que no viene de mano humana. En el corredor, un soplo breve que apaga una vela que no estaba encendida. Puramente sensorial, y al mismo tiempo, invenciblemente narrativo. De esas noches nacen los relatos que la prensa recoge con titulares que prometen más de lo que pueden dar. Pero el rumor serio, el que dura, no nace de la exageración. Nace de la persistencia de pequeñas rarezas. Hay un capítulo, menos espectacular, que conviene contar. El de los trabajadores y vigilantes que pasaron jornadas y madrugadas aquí durante intentos de rehabilitación. Sus historias carecen de adorno. No hablan de demonios ni de figuras perfectas. Hablan de herramientas que, al volver del descanso, aparecían ordenadas en un lugar distinto del que se dejaron. Hablan de una radio que se encendía sola una vez por noche a la misma hora, con un volumen que subía y bajaba como si alguien ajustara el dial. Hablan de sentir que los miraban desde la escalera cuando nadie podía estar arriba. Hablan del paso breve, rápido, en la galería norte, y de un silencio que seguía al paso como si el mismo cortijo contuviera la respiración. Esas voces no necesitan escenario, bastan sus turnos, el sueño pegado a las pestañas y la madera que contesta con sinceridad cada movimiento del edificio. A finales de los 80 y durante los 90, algunos jóvenes de la zona venían a practicar lo que creían rituales. Velas, pentagramas dibujados con tiza, invocaciones aprendidas en libros contradictorios. El cortijo les ofrecía privacidad
y un decorado convincente. Más de lo que atrajeran, lo cierto es que dejaron marcas. Ceras derramadas en suelos nobles, símbolos en paredes que ya eran de cal cansada, botellas vacías que contaron fiestas y bravatas. Esa suma de imprudencias añadió a la leyenda una capa de supuestas invocaciones. El peligro mayor que traen estas prácticas no es abrir puertas místicas, sino olvidar que los lugares planean su propia dignidad. Jurado se había ganado la suya con décadas de vida rural. No merecía convertirse en parque temático de ritos improvisados. Por fortuna, el tiempo, que borra y perdona, también se ocupa de encauzar la memoria. Hoy, cuando se menciona ese capítulo, algunos bajan la voz no por miedo, sino por vergüenza ajena. Las historias sobre túneles y cámaras secretas merecen una pausa. Toda casa grande de su época tenía sótanos, aljibes, pasos de servicio. Si se piensan en esa escala, los túneles son razonables. Lo que se proyecta sobre ellos ya pertenece a otra disciplina. La imaginación ve mejor en penumbra, y nada como una bóveda de ladrillo para proponerle al cerebro películas en las que los ladrillos resuman mensajes. En excursiones nocturnas, la vista se complace con juegos ópticos que recuerdan figuras. Con humedad y linternas, cualquier esquina deviene espanto. No por eso hay que tirar la historia por la borda. Tal vez existan galerías que con el tiempo se cegaron. Tal vez sean más modestas de lo que el mito exige. Tal vez la verdad esté en el punto medio donde el ladrillo de servicio y el susurro de leyenda se dan la mano. Las psicofonías volvieron una y otra vez a Jurado, como golondrinas obedientes a su verano. Grupos con más o menos método colocaron grabadoras en la capilla, o lo que quedaba de ella, caminaron en silencio, formularon preguntas con respeto y esperaron. En algunas cintas aparecieron palabras difíciles, nombres que podrían ser y no ser, órdenes susurradas que invitaban a irse, despedidas. En otras, nada. Los más honestos supieron admitir que el rancho no trabaja a demanda. Quien viene a exigir espectáculo se vuelve con las manos vacías. Quien viene a escuchar recibe a veces una sílaba, una respiración, un juego de interferencia que no se parece a la típica voz filtrada de radio. Lo más interesante no es la espectacularidad, sino la constancia con que ciertas anomalías se manifiestan en el mismo sitio y a la misma hora. Quizá porque la casa también tiene memoria y rutinas. De día, el cortijo adopta otra cara. El sol saca brillo a los ladrillos, las cigarras arreglan la banda sonora y la arquitectura vuelve a reclamar su sitio. Arcos de medio punto, huecos altos, un patio cuadrado que contiene el cielo en un marco perfecto. A plena luz, cuesta sostener algunas visiones de la madrugada, pero incluso entonces la casa recuerda su doble alma. En la entrada, una ráfaga de aire más frío que solo pasa por ese tramo. En la estancia grande, una sombra que va y viene con un ritmo que no obedece a nubes. En la escalera, el olor tenaz de madera vieja que parece traer consigo un pasado entero. Quien trabaja con patrimonio sabe que los edificios guardan su biografía en olores, temperaturas y sonidos. Jurado, cuando se deja leer así, entrega más verdad que cualquier grito. La pregunta inevitable es ¿por qué este cortijo y no otro? La respuesta mezcla geografía, historia y carácter. El caserón se alza en un cruce de rutas antiguas, a medio camino entre lo rural y lo urbano. Está lo bastante aislado como para que la noche haga su trabajo, y lo bastante cerca de la ciudad como para que sobre él graviten curiosidad y relato. Tiene una arquitectura con personalidad y un estado de abandono que convirtió cada grieta en un renglón disponible. Sustancia para la leyenda, contexto para el estudio, decorado para la imaginación. En ese cruce, todo suma. Y cuando todo suma, el resultado no es una historia única, sino un coro. Hay quienes piden que el misterio se resuelva, que alguna vez salga a la luz un documento definitivo, una fotografía incuestionable, un plano con túneles dibujados a escala. Es un deseo comprensible. También es improbable.
Los lugares como jurado funcionan mejor como recordatorios que como enigmas resueltos. Recuerdan que toda ciudad tiene un subsuelo emocional, que toda familia guarda una habitación cerrada, que toda geografía ha visto más de lo que cuenta. Si mañana un proyecto serio recuperara el Cortijo, consolidara muros y tejados, abriera al público un paseo respetuoso por sus estancias y su pequeño museo, el misterio no se acabaría. Cambiaría de traje, se volvería susurro detrás de la guía, olor a cera en la capilla, crepitar de madera en la escalera. No hay acto administrativo que desaloje a los ecos. Solo los ordena. Mientras tanto, el Cortijo sigue en ese lugar ambiguo entre la ruina y la promesa. El viento de levante le trae voces de la ciudad, el poniente le trae tierra del campo. En noches raras, el cielo sobre Málaga se enciende con un tono que nadie sabría definir, y el Cortijo se deja fotografiar como a él le gusta, un poco más oscuro de lo real. Quien ha pasado una madrugada aquí, sabe que el tiempo cambia de densidad. Los minutos se estiran, los ruidos se vuelven lentos, las sombras dialogan con una parsimonia que la ciudad perdió. Si algo sucede, no será a la manera de la pantalla, será a la manera de las casas viejas, con sutileza. Tal vez por eso, la mejor forma de entrar a jurado es con una ética sencilla. No romper, no gritar, no invocar por deporte, no faltarle el respeto a sus capas. Escuchar su historia campesina, aceptar su condición de símbolo, sostener la curiosidad sin convertirla en atropello. En ese equilibrio, el Cortijo enseña. Enseña que no hace falta ver para sentir, que no hace falta creer para respetar, que no hace falta prueba para aprender a estar más atento. Y recuerda que parte de lo que llamamos misterio es, muchas veces, una técnica de mirada. Quien aprende a mirar aquí, mira distinto fuera. Al despedirse, el camino de tierra devuelve polvo a los zapatos y la torre del Cortijo se queda un segundo más mirando la espalda del visitante. No hay música ni cierre, solo una sensación precisa, discreta, de que el lugar seguirá siendo, con o sin nosotros, una máquina de memoria. Si alguna noche sueñas con una ventana encendida que no recuerdas haber visto, con un pasillo demasiado largo para una casa, con un golpe de agua bajo tierra, sabrás de dónde viene. No te pedirá que vuelvas. Sabrás que volverías igual, porque el Cortijo Jurado, más que un edificio, es una forma de eco, un eco que habla en voz baja de lo que fuimos, de lo que tememos, y de cómo, cuando el viento pasa justo, la piedra también aprende a contar.